Entonces, por el copago para ir al médico, si está un médico que es en su network, es $20, para un especialista es 50, y cuarto de emergencia, cuando va a ir a la emergencia, es 150. Pero si va a un doctor que no está en su network, tiene que pagar toda la visita, lo que está cobrando el doctor, el especialista. La única diferencia es, en caso de emergencia, no importa, solamente queremos que vayan a ver y va a costar el 150, no importa si es un network o no un network. Pero eso es solamente en caso de emergencia. Okay. Y antes que ir al hospital, tiene que llamar al número que está en su tarjeta para el administrador de revisión, o si no, tiene que pagar una multa de $500. Entonces es muy importante que llame antes que se mete al hospital. Okay. Para servicios, para sala de emergencia, es 100%, después del deducible y copago. Y eso no hace diferencia si va a un network o out of network. Pero la cosa es, siempre busca por un doctor o un hospital que está en el network. Otra cosa que es importante son los rayos X. Okay. Si se va al doctor y el doctor dice que tiene que hacer unos exámenes de los rayos X, entonces es mejor que vaya el mismo día, porque si vaya el mismo día va a ser 100% cubrido, solo tiene que pagar su copago del ver del doctor. Si va otro día, entonces ahí sí tiene que pagar y va a estar deducible. Entonces es mejor que vaya el mismo día cuando el doctor te dice, ok, vaya a sacar unos rayos X. Okay. Ahora para cuidado preventivo, speech. Okay. Para cuidado rutinario para los adultos está 100%, pero no va al deducible. Okay, sí. Y eso es, otra vez, si va al doctor o al hospital que está en su network. Si va un doctor que no está en su network, afuera de su network, entonces va a ser 50% después del deducible. Okay. Ahora para sus recetas, aquí está, tienen 3 diferentes precios que usted tiene que pagar. Si va y su receta es genérica, el médico solamente va a tener que pagar $10. Pero si es medicina de marca Pharmaloria, es $35. Y depende, si no tiene aseguranza y vas a pagar, hay veces cuestan de $50 a $250. Entonces es un beneficio muy bien. Y el otro es medicina que no de marca Pharmaloria, y va a ser $50 que tienen que pagar. Okay. Otra cosa de este video, este plan, también es que pueden mandar sus recetas por el correo. Y eso es para 90 días. Entonces te lo mandan por correo, te lo mandan a su casa, y por el genérico va a ser $25, o sea que va a ahorrar como $5, lo que sea. Y para medicina de marca Pharmaloria, $90, y no de marca, $125. Entonces estos son para sus recetas, para tener una idea cuánto tiene que pagar cuando vas a coger sus recetas. ¿Okay? Para registrar con su seguranza, tienen que llenar su aplicación aquí. Okay.
Aquí tiene que ser, ¿quién quiere que va a cubrir? Usted, su esposa, sus hijos, o toda la familia. Okay. Y más que todo también tiene que enseñar cuál PPO quiere. Si vives en Illinois o Missouri, más que todo va a ser el HealthLink. Pero si no vive en Illinois o seas fuera de Illinois o Missouri, a lo mejor es mejor ser el HealthSmart Preferred. So, tienen que ver qué PPO su doctor está. Si están en el HealthSmart, entonces elige ese, o si están en el HealthLink, elige ese. Tienen que mirar a ver cuál es mejor para usted. Okay. Viene la resto de la aplicación, y aquí abajo quién van a estar cubridos, su esposa, sus nombres de sus hijos, su hija, y solo diga si quiere cubrirlos o no. Okay. Y después de llenar eso, necesitamos su firma abajo aquí, su firma y la fecha cuando firmó. Okay, eso es todo. Si tiene preguntas ahí, te pueden dar su libro que te van a pasar, o te llaman a administrators. Nosotros te asistimos lo que puedas con preguntas que va a tener. Ok, gracias, que tengan un buen día.